A los 31 años, Emiliano Aguilar rompe el silencio y nombra a 5 personas a las que nunca perdonará, incluyendo a miembros de su propia familia, en una historia llena de secretos, traiciones y conflictos que durante años quedaron ocultos tras los reflectores y los aplausos del apellido Aguilar. Desde su arresto en 2017 por intentar introducir ilegalmente a 4 ciudadanos chinos en Estados Unidos, hasta su distanciamiento de su padre Pepe y su hermano Leonardo, Emiliano revela heridas profundas y momentos que pocos se atreverían a contar, mostrando la otra cara de una familia famosa y respetada en el mundo del mariachi. Hoy exploraremos su infancia en la sombra, los conflictos con su hermano que se convirtió en estrella, su activismo, las canciones que expresan su dolor y la manera en que decidió alzar la voz cuando todos esperaban silencio. Si quieres conocer la verdad detrás del apellido Aguilar y entender los motivos que llevaron a Emiliano a tomar estas decisiones, asegúrate de suscribirte al canal y darle like, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido exclusivo y polémico, y si quieres apoyarnos aún más, puedes usar el Super Thanks. Si no, déjanos un comentario contando qué fue lo que más te sorprendió. Quédate hasta el final porque la última revelación de Emiliano te dejará completamente impactado y cambiará la manera en que ves a esta icónica familia. En el mundo del mariachi, el apellido Aguilar representa una dinastía de talento, disciplina y tradición. Desde Antonio Aguilar, figura inmortal de la música mexicana, hasta su hijo Pepe Aguilar, la familia ha mantenido viva una herencia artística admirada por generaciones. Por eso, cuando José Emiliano Aguilar nació el 2 de agosto de 1993 en el sur de California, muchos creyeron que el destino estaba escrito. Él sería el siguiente eslabón de esa historia de éxito. Sin embargo, el camino de Emiliano no siguió el mismo compás que el de su padre. Mientras Pepe consolidaba su nombre en los escenarios del mundo, su hijo mayor comenzaba a mostrar una personalidad distinta, más reservada, más rebelde. En entrevistas recientes, Emiliano sorprendió al mencionar una lista de 5 personas a las que nunca perdonará, entre ellas, su propio padre y su hermano Leonardo. Fue una confesión que sacudió tanto al público como a los medios. Su relación con la familia Aguilar se quebró hace años, y muchos señalan como punto de inflexión el escándalo de 2017, cuando Emiliano fue arrestado por intentar ingresar ilegalmente a 4 ciudadanos chinos a Estados Unidos. Tenía apenas 24 años, y aquel episodio marcó un antes y un después en su vida. Tras recuperar la libertad, sus declaraciones fueron contundentes: mi familia no me conoce. Ellos creen que saben quién soy, pero no tienen idea. Aquellas palabras revelaban un resentimiento profundo, una herida que parecía no cicatrizar. Desde entonces, Emiliano ha vivido alejado de los reflectores, construyendo su propio camino lejos de la sombra del apellido que lo hizo famoso antes de nacer. Pero ahora, con 31 años, su decisión de hablar nuevamente promete remover viejos secretos y exponer tensiones que muchos pensaban olvidadas. El silencio de los Aguilar, una vez más, está a punto de romperse. Desde niño, Emiliano Aguilar vivió rodeado de luces, aplausos y mariachis. Los camerinos eran su segunda casa, los escenarios su patio de juegos, y los medios lo seguían como al heredero natural de una dinastía musical. Sin embargo, mientras muchos soñaban con esa vida, él solo quería silencio. A diferencia de su hermano Leonardo, quien desde pequeño mostró un talento brillante y una pasión evidente por la música, Emiliano prefería los espacios tranquilos y la introspección. Mientras Leonardo ensayaba con el traje de charro y el micrófono en la mano, Emiliano observaba desde un rincón, intentando comprender quién era más allá del apellido que lo definía. En su adolescencia, se alejó de los reflectores. No hubo discos, ni alfombras rojas, ni entrevistas. En lugar de eso, buscó refugio en proyectos personales. Se interesó por la pintura, la escritura y, más tarde, por causas sociales que lo conectaban con personas fuera del mundo del espectáculo. Allí descubrió una satisfacción que la fama nunca podría darle. Para Emiliano, el arte no era una herencia, sino una forma de expresión personal. Mientras su padre, Pepe Aguilar, seguía acumulando premios Latin Grammy y conquistando escenarios internacionales, él encontraba belleza en los trazos de un pincel o en las palabras de un cuaderno lleno de ideas. Su necesidad era clara: quería decir yo soy esto sin tener que vestir el traje de charro, sin tener que cantar los mismos versos que otros esperaban de él. Pero ese deseo de independencia también lo alejaba más de su familia, que veía en su comportamiento una especie de rechazo hacia todo lo que representaban. Entre silencios y malentendidos, Emiliano comenzaba a construir un muro invisible. Un muro que, con el tiempo, se haría más alto, y más difícil de derribar.
Con el paso del tiempo, la familia Aguilar encontró en Leonardo al heredero perfecto. Joven, carismático y talentoso, representaba la continuidad natural del legado familiar. Su voz potente y su presencia en el escenario lo convirtieron en el nuevo ídolo juvenil del regional mexicano. Cada aparición suya era celebrada, cada premio, motivo de orgullo. Mientras tanto, el nombre de Emiliano aparecía apenas como una nota de pie de página en las entrevistas. Cuando se hablaba de la familia Aguilar, se mencionaban a Pepe, a Ángela, a Leonardo, y, muy de vez en cuando, a Emiliano, como si su existencia fuera un detalle sin importancia. Esa indiferencia dolía más que cualquier crítica. En silencio, Emiliano comenzó a sentir que no solo estaba fuera del escenario, sino también fuera del corazón familiar. Las comparaciones eran constantes, aunque nadie las dijera en voz alta. Cada elogio a su hermano sonaba, en su interior, como un recordatorio de todo lo que él no era. Intentó hablar de sus luchas internas, de la ansiedad y del peso de vivir a la sombra de un apellido tan grande. Pero su familia, más preocupada por mantener una imagen impecable frente al público, restaba importancia a sus emociones. Todo estará bien, le decían. Pero no lo estaba. La distancia, que parecía una simple falta de convivencia, ocultaba algo más profundo, una mezcla de dolor, frustración y resentimiento. Emiliano se sentía invisible, atrapado entre el amor que todavía sentía por los suyos y la necesidad de ser reconocido como un individuo distinto. Detrás de cada sonrisa pública de la familia Aguilar, había un silencio que crecía. Un silencio que pronto se convertiría en el grito más fuerte de Emiliano. El año 2017 marcó un antes y un después en la vida de Emiliano Aguilar. Tenía apenas 24 años cuando fue detenido en la frontera de San Isidro, entre México y Estados Unidos. En el vehículo que conducía, las autoridades encontraron a 4 ciudadanos chinos escondidos en el maletero. El hecho causó un escándalo inmediato. El hijo mayor de Pepe Aguilar, una de las figuras más respetadas del mariachi, estaba bajo arresto. La noticia se propagó en cuestión de horas. Los medios internacionales no tardaron en señalarlo como el heredero rebelde de la familia. Emiliano aceptó las acusaciones y decidió colaborar con las autoridades. Gracias al pago de una fianza, evitó la prisión, aunque recibió una condena de 3 años de libertad condicional. Sin embargo, la verdadera condena llegó después, dentro de su propia casa. En el entorno Aguilar, el ambiente se volvió tenso y silencioso. Había vergüenza, distancia y un malestar imposible de disimular. Para Pepe Aguilar, el golpe fue devastador. Su reputación, cuidadosamente construida durante décadas, parecía amenazada. Públicamente, pidió respeto y privacidad para su familia, pero nunca profundizó en lo ocurrido. Para Emiliano, ese silencio fue más doloroso que cualquier castigo judicial. Fue el momento en que más necesitaba apoyo y solo encontré silencio, confesó años después. Sintió que se había convertido en una mancha, en algo que debía esconderse para proteger el apellido Aguilar. La relación con su padre nunca volvió a ser la misma. Las llamadas cesaron, las reuniones familiares se volvieron esporádicas, y la distancia emocional se transformó en un abismo. A partir de entonces, Emiliano dejó de ser el hijo del cantante para convertirse en el joven que rompió el molde, y el silencio de una familia acostumbrada a la perfección pública. Con el paso de los años, la herida entre Emiliano y su familia no cerró. Al contrario, se transformó en un fuego latente, siempre a punto de estallar. Aunque su vida parecía haberse estabilizado tras el escándalo, algo dentro de él seguía ardiendo. Emiliano comenzó a mostrarse más activo en redes sociales, pero no para promover discos ni proyectos musicales. Sus publicaciones eran reflexivas, críticas, a veces provocadoras. No buscaba fama, buscaba voz. Y en 2023, esa voz volvió a resonar con fuerza cuando su hermano Leonardo lanzó la canción Ilegal. El tema, que hablaba de los sacrificios de la migración, se convirtió rápidamente en un éxito. Pero para Emiliano, la letra era una ofensa. Sentía que su hermano trivializaba un asunto doloroso que él mismo había vivido en carne propia. Su enojo no tardó en volverse público. En una historia de Instagram, escribió, "Fuck Grupo Frontera y todo lo que representan", refiriéndose también al grupo con el que Leonardo colaboraba. Poco después, publicó otro mensaje aún más duro: "Mi hermano canta sobre sufrimiento mientras vive en una mansión con piscina, ¿eso es ser real?". Las palabras corrieron como pólvora. Algunos lo apoyaron, otros lo criticaron. Pero el mensaje que más impacto causó fue el que se hizo viral: "Yo también soy Aguilar,
pero no tengo que seguir el mismo guión. Pepe Aguilar, consultado por la prensa, evitó entrar en la polémica. Su respuesta fue breve, casi diplomática: cada quien toma su camino. Sin embargo, detrás de esa frase se escondía una verdad más amarga: la distancia familiar se había vuelto casi definitiva. Y mientras Leonardo brillaba en los escenarios, Emiliano seguía buscando su lugar en un mundo que parecía no tener espacio para él. Lejos de los escenarios y los reflectores, Emiliano Aguilar comenzó a construir una nueva identidad, la del activista. En los últimos años, se involucró de lleno con movimientos sociales en California, especialmente aquellos dedicados a la defensa de los derechos de los inmigrantes indocumentados. Asistía a marchas, colaboraba con organizaciones comunitarias y participaba en conferencias universitarias donde compartía su experiencia personal. Para muchos jóvenes, su historia era una inspiración, para otros, una advertencia. Emiliano hablaba con franqueza, sin filtros, y eso lo convirtió en una voz incómoda pero necesaria. En uno de sus discursos más recordados, lanzó duras críticas al expresidente Donald Trump, a quien llamó corrupto y criminal contra nuestra comunidad. Sus palabras resonaron en medios locales y provocaron reacciones encontradas. Algunos lo consideraban demasiado radical, otros lo veían como un héroe dispuesto a enfrentarse al poder por una causa justa. Poco a poco, su activismo comenzó a definirlo más que su apellido. Ya no era el hijo de Pepe Aguilar, sino Emiliano, el joven que buscaba justicia para quienes no tenían voz. Sus redes sociales se llenaron de mensajes solidarios, aunque también de ataques. Él respondía con serenidad, recordando que la coherencia tenía un precio alto, pero necesario. En una carta abierta publicada en 2024, escribió: "No pedí nacer en una familia famosa. Solo quiero que mi voz tenga valor, aunque desafine. No canto para llenar estadios, sino para que alguien allá afuera sepa que no está solo". Esa frase se volvió símbolo de su transformación. Emiliano había encontrado un propósito más grande que la fama o la aprobación familiar. Pero esa nueva etapa, aunque le trajo respeto en algunos círculos, también reavivó tensiones que nunca habían desaparecido. Porque en los Aguilar, el silencio seguía siendo una herencia difícil de romper. Durante casi 2 años, el apellido Aguilar y el nombre de Emiliano no volvieron a cruzarse públicamente. No hubo declaraciones, ni comunicados, ni fotos familiares. Era un silencio espeso, tan pesado que parecía tener vida propia. Las ausencias se hicieron evidentes: cumpleaños sin llamadas, reuniones sin invitaciones, presentaciones sin una silla vacía reservada para él. Parecía como si el apellido Aguilar lo hubiera borrado del álbum familiar. En las redes, mientras Pepe, Leonardo y Ángela continuaban con sus giras y apariciones televisivas, Emiliano observaba desde lejos, con una mezcla de resignación y desilusión. Ya no esperaba reconciliaciones milagrosas, pero tampoco podía ignorar el vacío que lo acompañaba. En 2024, sorprendió al público al conceder una entrevista a un podcast independiente de Los Ángeles. Durante más de 1 hora habló sin filtros, sin miedo y sin rencor. "Esperé una disculpa por tantos años que ya no sé si la necesito o si debo dármela a mí mismo", confesó con voz serena. Por primera vez, reveló detalles desconocidos sobre sus años más duros. Contó que nadie de su familia lo acompañó durante sus audiencias legales tras el arresto. Sus hermanas, explicó, eligieron el silencio para no afectar la imagen del clan. "Me trataron como a un pariente lejano, una mancha inexplicable que era mejor no mencionar", dijo. Sus palabras fueron un golpe silencioso. No había gritos, ni acusaciones violentas, solo una profunda tristeza disfrazada de aceptación. El público percibió a un hombre que no buscaba venganza, sino comprensión. Aún así, su testimonio volvió a dividir opiniones. Algunos lo llamaron valiente, otros, ingrato. Pero más allá de los juicios, Emiliano había hecho algo que el resto de su familia aún no: hablar sin miedo. Y ese eco de sinceridad empezaba a resonar más fuerte que cualquier canción. La entrevista de Emiliano Aguilar no pasó desapercibida. En cuestión de días, las redes se llenaron de comentarios divididos. Algunos lo llamaban valiente por atreverse a romper el silencio, otros lo acusaban de victimismo, de querer llamar la atención a costa del apellido familiar. El debate se volvió inevitable. Entre las reacciones más comentadas estuvo la de su hermano Leonardo, quien escribió en Instagram: "Quien necesita sanar, que no busque hacerlo con el dolor ajeno". La frase, breve pero contundente, fue interpretada como una respuesta directa a Emiliano. Y, aunque él no mencionó a nadie,
el mensaje caló hondo. Pocas semanas después, Emiliano sorprendió nuevamente al lanzar su primera canción en solitario, Carta a Nadie, sin discográfica, sin apoyo y sin producción lujosa. Solo una guitarra, una voz quebrada y una verdad difícil de digerir. En la letra cantaba: me enseñaron a callar con el peso de un apellido / papá, ¿dónde estabas cuando gritaba en silencio, / hermano, ¿por qué cantas si no sabes de tormento? La canción se volvió viral rápidamente. Muchos se reconocieron en su dolor y autenticidad. Críticos destacaron la simplicidad y la honestidad de la composición, describiéndola como un grito hecho melodía. Gracias a esa repercusión, Emiliano comenzó a recibir invitaciones para participar en foros juveniles y conferencias sobre salud mental. Sin darse cuenta, se había convertido en un símbolo de una generación cansada de seguir moldes familiares y de silenciar sus sentimientos. Ante tanta atención, Pepe Aguilar finalmente rompió el silencio. En una breve entrevista, dijo: siempre he amado a todos mis hijos por igual, pero a veces no se sabe cómo manejar el dolor ajeno. La respuesta de Emiliano, publicada en X, fue corta, pero cargada de años de espera. 13 años esperando una frase así, pero llega tarde, papá, muy tarde. El eco de esas palabras marcaría un nuevo punto de inflexión, no solo en la familia, sino en la historia de Emiliano. Marzo de 2025 fue un mes que nadie en la familia Aguilar esperaba que trajera cambios visibles. Emiliano Aguilar asistió a un evento comunitario en Los Ángeles, dedicado a apoyar a familias latinas afectadas por deportaciones masivas. Su propósito era claro: dar voz a quienes la habían perdido y luchar por justicia social. Lo que nadie planeó fue el encuentro inesperado con su padre. Pepe Aguilar también había sido invitado al evento, aunque ninguno sabía que el otro estaría presente. Durante horas, las agendas y los discursos siguieron caminos separados, hasta que la organización decidió que ambos compartieran el mismo escenario para hablar sobre la importancia de la música y la comunidad. El momento fue tenso, silencioso y cargado de emociones contenidas. Pepe fue el primero en hablar frente al micrófono. La música nos enseñó a contar historias, pero algunas solo se pueden cantar con el corazón partido. Este es mi hijo y, aunque no siempre lo entendí, nunca dejé de amarlo. Emiliano, con voz firme y pausada, respondió: no vine aquí para reconciliarme. Vine a defender a quienes no tienen voz. Pero si esta es su manera de decir que aún me ve, entonces tal vez podamos volver a hablar como dos seres humanos, no como ídolos, como padre e hijo. No hubo abrazos, ni lágrimas escandalosas, ni titulares inmediatos. Solo un momento humano, torpe y sincero, donde dos vidas se encontraban después de años de distancia y silencios profundos. La multitud percibió que algo había cambiado, aunque no podían precisar qué. Ese día, Emiliano se dio cuenta de que la reconciliación no tenía que ser un acto teatral. No necesitaba gestos grandiosos ni fotos para redes sociales. Lo importante era que su voz y la de su padre se encontraran, aunque fuera solo por unos minutos sobre un escenario compartido. Y mientras los aplausos cerraban la sesión del evento, ambos se retiraron sin palabras adicionales, conscientes de que aquel encuentro había abierto una puerta. Una puerta que, lentamente, podría permitir que padre e hijo reconstruyeran un vínculo que había permanecido roto demasiado tiempo. Días después del evento comunitario, Emiliano Aguilar compartió una imagen que rápidamente captó la atención de sus seguidores. La foto, en blanco y negro, mostraba a Emiliano y a su padre sentados en un banco de parque, lejos de cámaras y reflectores. La luz del atardecer iluminaba sus rostros, creando un contraste entre sombras y claridad. La leyenda era sencilla, casi minimalista: después de todo, solo queda la familia. Para muchos, la publicación fue interpretada como una tregua, no una reconciliación definitiva, pero sí una puerta entreabierta. Después de años de silencios, distancias y conflictos, aquel gesto parecía señalar que aún había espacio para la comunicación y la posibilidad de reconstruir vínculos. Leonardo, su hermano, compartió la imagen en sus redes con un emoji de corazón, sin palabras adicionales. El gesto, aunque breve, reflejaba reconocimiento y aceptación tácita. Sin embargo, la foto no borró el pasado ni reparó los años de distancia y resentimientos acumulados. Todo lo vivido seguía allí, latente, recordando que el camino hacia la verdadera reconciliación sería largo y complejo. Aún así, la publicación generó un pequeño respiro de esperanza. Para Emiliano, el gesto significaba que incluso después de tanto dolor, todavía era posible encontrar un punto de encuentro,
un momento humano donde las diferencias no impidieran el respeto mutuo. En sus reflexiones posteriores, Emiliano compartió una frase que resumía su aprendizaje: lo más difícil no es cantar delante de miles, es aprender a escuchar. Aquella frase capturaba no solo su experiencia familiar, sino también su crecimiento personal. Reconocer la importancia de escuchar, de percibir emociones y silencios, se volvía más valioso que cualquier aplauso o reconocimiento público. La tregua no resolvía todos los conflictos, ni prometía reconciliaciones inmediatas. Pero habría un camino, frágil y cauteloso, en el que la familia Aguilar podía, poco a poco, volver a encontrarse. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles del parque, Emiliano y Pepe permanecían allí, compartiendo un instante que, aunque pequeño, tenía el peso de años de ausencia y el inicio de algo nuevo. La historia de Emiliano Aguilar no es solo la de una familia famosa, es también el retrato de muchas relaciones rotas, de muros invisibles que se levantan entre quienes deberían ser los más cercanos. En los Aguilar, como en tantas familias, el orgullo a veces pesa más que el amor, y las palabras no dichas se convierten en barreras que duran años. Preguntarse sobre el perdón cuando las heridas siguen abiertas es inevitable. ¿Cómo reconstruir la confianza cuando un apellido, que debería ser orgullo, se transforma en carga? Emiliano no es ni villano ni mártir, es un hijo que gritó para ser escuchado, un joven que buscó su identidad mientras la fama de su familia imponía expectativas y silencios. Las grietas familiares no necesitan resolverse con respuestas definitivas. A veces, basta con que alguien se atreva a hablar, a mostrar lo que siente, aunque el camino sea torpe y lleno de dudas. Detrás de los reflectores, los premios y los apellidos ilustres, existen emociones que no entienden de fama ni reconocimiento público. Son emociones humanas, universales, que buscan conexión y comprensión. El valor más grande, quizás, no está en cantar frente a miles ni en recibir aplausos, sino en contar la vida con el corazón, en exponer las heridas y aceptar la vulnerabilidad. Los nombres más reconocidos esconden las batallas más silenciosas, los silencios prolongados pesan más que cualquier crítica pública. Emiliano mostró que la valentía no consiste en ignorar el dolor, sino en enfrentarlo, en hacer que la verdad propia sea escuchada, aun cuando nadie la quiera oír. Cada publicación, cada canción y cada palabra compartida fue un acto de coraje, un intento de tender puentes donde antes solo había distancias. Al final, la historia de Emiliano nos recuerda que las familias son complejas, los vínculos frágiles y que la fama no impide que los sentimientos sean intensos y contradictorios. Lo que queda, al mirar atrás, es la posibilidad de reconstruir, de intentar entender, de abrir puertas pequeñas y frágiles que, algún día, pueden dar paso a algo nuevo. Y así concluye nuestra historia sobre Emiliano Aguilar y las 5 personas a las que nunca perdonará. A sus 31 años, sus palabras y experiencias nos muestran que incluso las familias más famosas pueden esconder conflictos profundos y heridas que tardan años en sanar. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y darle un like para apoyarnos. Queremos saber tu opinión, así que déjanos un comentario contándonos qué te pareció la historia y qué parte te impactó más. Y antes de irte, te recomiendo que veas el video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo. Te prometo que es aún más interesante y apasionante que este, no te lo puedes perder.